Buen día, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a guardar un minutito a que se conecten los compañeros, hasta mientras vamos a abrir el material pertinente. Buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy, 19 de junio, ¿no? Primero vamos a esperar, como siempre, un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros, hasta mientras pueden anotar su nombre en el chat grupal, como siempre, y eh, aguardaremos esos 2 minutitos y comenzamos la clase después. Bueno, entonces, sin más, comenzaremos. Una vez continuaremos con este régimen, con la descripción del régimen tributario, ¿no? Como eh, el desarrollo de los impuestos en vigencia, ¿no? O de los principales impuestos en vigencia que, que se cobran hoy por hoy dentro del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? El, Habíamos visto el IVA, ¿verdad? Con todas estas características, ¿no? Que están resumidas acá por impuestos nacionales, ¿verdad? Que grava, ¿no? Ventas, alquileres, venta de servicios, arrendamientos, todo esto ya habíamos visto. Las ventas de libro no pagan, ¿verdad? Tampoco el transporte internacional de carga. Estos tienen tasa cero, ¿no? Entonces cumplen, como les había dicho, ¿no? Obligaciones formales, pero no generan ni crédito ni débito fiscal. Quienes pagan personas naturales y jurídicas, quienes no pagan importaciones, transferencias de cartera, transacción con valores, porque, bueno, los valores nunca, las transacciones con valores casi siempre están exentas de impuestos porque se quiere fomentar el mercado de valores, ¿no? Ahora, las exportaciones, ¿no? Las actividades de producción, prestación, difusión de eventos producidos por artistas bolivianos, y en el caso de las importaciones solamente lo que es bona fide y las realizadas por el cuerpo diplomático. ¿No? ¿Cuánto? 13%. ¿En qué formulario? En el 200. ¿En qué periodo mensual? Si me atraso, boleta 1000, ¿no? Cuando corresponda, porque la boleta 1000 puedo hacerlo. Si me atraso y la hago en un día, en una semana, en un mes, en un año, ¿no? Es indistinto, por eso dice cuando corresponda. La boleta 1000 la hago el día que voy a pagar, porque si no, solamente tiene 24 horas de validez. Entonces tiene que ser ese día que vaya al banco, porque al día siguiente tiene que ser un nuevo cálculo, porque ya varía la UFB, porque varía el interés, por todo aquello, ¿no? Y aunque sea un peso más, o sea, bueno, no hay decimales, ¿verdad? En impuestos, aunque sea un peso más o dos, igual hay que volver a calcular. No sirve para el día siguiente la boleta 1000. ¿No? Y luego, ahora vamos a ver lo que es este RCIVA. Y primero lo vamos a ver aquí descrito y luego, para después ver el resumen, ¿no? El RCIVA se llama régimen complementario del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, es otra
es otra forma de grabar los ingresos o el patrimonio de las personas, ¿no? Porque si yo trabajo en comercio, mi ingreso obviamente proviene de esa actividad y la compra-venta de bienes y servicios está grabada por el IVA. Pero ¿qué pasa si trabajo y mis ingresos provienen pues de mi jefe, ¿verdad? De una fuente dependiente? Entonces no voy a pagar IVA, ¿no? También tengo que pagar porque también estoy obteniendo utilidad, ¿verdad? Entonces ahí voy a pagar el RCI, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿No? ¿Qué es lo que genera la obligación de pago? Los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores, ¿no? Entonces, los ingresos de las personas naturales, ¿no? Y sucesiones indevisas provenientes de alquiler, subalquiler, de bienes muebles e inmuebles, anticréticos, colocación de capital, sueldos, colocaciones de capital, o sea, los préstamos, ¿verdad? El, el sueldo, las primas, dietas, bonos que se obtienen en relación de dependencia, los honorarios directos de directores en las sociedades anónimas y en las sociedades de comandita por acciones, ¿verdad? En los que el directorio es expresamente remunerado, ¿no? Y otros ingresos habituales también que no estén alcanzados por el IVA, ¿no? Entonces, todos estos, todas estas eh, fuentes de ingreso generan la obligación de pago del RCIVA o del del impuesto que se llama el régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿no? De personas naturales, que obtengan personas naturales o sucesiones indivisas, ¿no? Y una sucesión indivisa es, como habíamos visto ya en el tema pertinente, una comunidad, ¿verdad? Que se forma de manera involuntaria, pero que es susceptible de, eh, de, de obligaciones impositivas, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de que el padre de tres hermanos fallezca, ¿verdad? O los padres de tres hermanos fallezcan y quede el bien inmueble a nombre de los tres hermanos, formando una sucesión indivisa, ¿verdad? Que va a ser susceptible de imposición tributaria. O sea que el, como ambos eh, van a quedar como propietarios por efecto del trámite de la declaratoria de herederos, ¿verdad? Van a conformar una sucesión indivisa y todos van a ser sujetos pasivos o obligados del impuesto por los alquileres o subalquileres que obtengan de estos bienes inmuebles, ¿no? Entonces, hay que realizar el, el pago, hay que realizar, ¿verdad? El pago y la declaración cuando corresponda del impuesto eh, pertinente, ¿no? Para no tener luego una deuda tributaria, ¿no? Y cuando nos dicen otros ingresos habituales, ya nos friegan, pues, ¿no? ¿Cuál es el criterio de la administración? ¿Qué es para la administración otros ingresos habituales? ¿Y qué es para mí como contribuyente otros ingresos habituales? ¿No? Porque lo demás está más o menos claro, ¿verdad? Los honorarios de los directores de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, o sea, sociedades de capital. Sueldos, primas, dietas, bonos, ¿no? Esos son eh, los lo que se recibe en una situación, el monto que se recibe por el trabajo en situación de dependencia, ¿no? La colocación del capital, o sea, préstamos, ¿verdad? Intereses. Anticréticos, alquiler, subalquiler de muebles e inmuebles, ¿no? Y ahora, aquí hay algo que es bien controvertido, ¿no? Cuando en la práctica, ¿no? Cuando yo realizo un préstamo, digamos, por un monto alto, quiero que me aseguren, ¿verdad? Digo, ya te presto, pero tiene que ser con garantía de un inmueble, de un lote, de un departamento.
Y me dicen, ya, listo, te paso mis papeles e hipotecalo, pues, ¿no? Grabalo. Entonces, hacen el contrato, ¿verdad? Y ese contrato, ¿qué pasa? Lo llevan a derechos reales, ¿verdad? Para que ahí en el registro se haga constar la hipoteca o el préstamo. Vamos a ver, digamos, voy a mostrar, ¿no? El, por ejemplo, este es el folio real, ¿no? Acá donde dice gravámenes, ¿no ve? Aquí está quién es el propietario en la columna A. En la columna B dicen los gravámenes. Entonces, cuando yo me preste dinero y cuando yo me preste dinero y sea una cantidad considerable como para que el acreedor vaya a derechos reales y pague el dinero, ¿verdad? Para hacer anotar, va a quedar aquí registrado en la columna de gravámenes, ¿no? Y va a decir el monto, va a decir el número de documento y quién es el beneficiario, ¿no? Entonces, esa es la hipoteca, ¿no? Ahora, cuando yo acabe de pagar, obviamente voy a querer anular esta hipoteca, ¿verdad? Nunca voy a poder hacer borrar porque esto es como un historial. Igual la columna de titularidad, ¿no? Acá está el primer propietario, luego al que le ha vendido, después se ha muerto y sus hijos se han hecho propietarios, luego sus hijos lo han vendido, todo está acá. A 101, a 102, a 103, a 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Lo propio la columna de gravámenes, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5. Y a cada asiento de gravamen, cuando tú pagues o canceles las obligaciones, le va a corresponder una cancelación. O sea, en la columna C va a haber, digamos, asiento C1, ¿verdad? Cancela el asiento B1, va a decir, ¿no? Entonces, para que algo esté libre de gravámenes, o no tiene que tener nada aquí en la columna B, o tiene que tener igual número de asientos en la B y en la C, ¿verdad? Digamos, 11 gravámenes y 11 cancelaciones. Entonces, no tiene gravámenes pendientes, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? Y a lo que iba es que si yo soy el que me voy a prestar el dinero y me piden garantía, la ofrezco, ¿verdad? En mi inmueble lo van a poner, le van a hacer registrar este gravamen en la columna B, ¿no? Cuando yo termine de pagar, me van a dar el documento de desgravamen, voy a ir a derechos reales y me van a decir, no, no puedo registrar porque primero me tienes que mostrar la cancelación, la boleta de cancelación del RC-IVA. ¿Y quién tiene que pagar el RC-IVA? El que ha recibido el dinero, pues. ¿Y cómo le vas a hacer pagar al que ya te da el documento de cancelación, el que ya te ha devuelto el dinero, ¿verdad? ¿Qué le importa si él es el sujeto pasivo, pero en todo caso no le interesa en este momento cancelar, ¿verdad? Y dirán, ay, pero le va a perseguir impuestos, tal vez, ¿no? Pero para que eso pase, ¿saben qué tiene que suceder? Impuestos tiene que recurrir a los agentes de información que son las notarías de fe pública, ¿no? Para hacer la fiscalización de todos estos, digamos, documentos de anticrético, de cancelaciones de gravámenes y quienes han acompañado y quienes no han acompañado la boleta de pago del RC-IVA. Y recién le perseguirían, ¿verdad? Le fiscalizarían, ¿no? Pero vos como dueño del inmueble y el deudor que ya ha pagado la deuda, quieres hacer grabar, ¿qué vas a hacer? La única vía de verdad es ir y pagar el impuesto con deuda tributaria, ¿verdad? Porque obviamente en todo lo que el periodo que ha durado el préstamo, no sea el acreedor, o sea, el que estaba agarrando la plata, no se ocupaba pues de ir a pagar el impuesto, ¿verdad? No tiene ni una cancelación, no tiene ni un cumplimiento de obligación formal ni nada.
Entonces vas a ir a impuestos y te van a calcular pues un montón de deuda tributaria, ¿verdad? A nombre obviamente del que te ha prestado, pero en definitiva tú vas a tener que pagar para poder liberar tu bien inmueble. Y eso es de verdad algo que está mal en el sistema, ¿verdad? Porque no olvidemos que el artículo 13 dice que la relación jurídico-tributaria es personal, ¿verdad? Pero se asegura con contenido patrimonial, pero es personal. No deberían pedirle, ¿verdad? Al que no es el sujeto pasivo, la boleta de pago de impuesto al RCIVA. Porque él que no tiene que pagar, se ve obligado a pagar para liberar su bien. Y bueno, pues algunos dirán, ¿qué hacemos, no? Tendrías eh, que controlar que tu acreedor pague cada periodo el RCIVA y que al momento de darte la cancelación te dé también las boletas de pago de impuesto para que tú acompañes a derechos reales, porque te lo piden en derechos reales, ¿no? Y no deberían, así, no deberían, de verdad, debería plantearse algún recurso constitucional o algo para hacer de que se ordene a esa institución de que no pida al que no es el sujeto pasivo la boleta de pago, la cancelación de los tributos, ¿no? Pero en todo caso, sí existe, digamos, una solución, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Pero la solución ya se la da después de mucha reflexión, ¿no? El, teníamos algunos clientes así y bueno, se las cuento, ¿no? La solución. Yo no soy el sujeto, digamos, yo soy el dueño del inmueble, ¿verdad? No soy el sujeto pasivo llamado por ley, pero soy el interesado que se desgrave, ¿no? Eh, ya les he dicho que sí puedo cumplir mi obligación formal y no cumplir la material, ¿verdad? O puedo cumplirla, pero no puedo cumplir la material sin antes cumplir la formal. ¿Qué me piden en derechos reales? La boleta de cancelación de impuestos. ¿Qué sabe derechos reales de cuánto debo yo de RCIVA? ¿Qué son fiscalizadores, contadores? ¿Qué son pues en la ventanilla de cancelación de gravámenes? Son abogados igual que nosotros, así, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para mis clientes? ¿Qué hago para cobrarle plata? Ya, ¿no? Eh, obviamente que voy a cumplir pues mi obligación formal, ¿verdad? Ni siquiera mi obligación formal, voy a cumplir la obligación formal a nombre de mi acreedor, ¿no? ¿Sabes? Y aunque deba 50,000 bolivianos, para que me lo selle el banco, yo le pondré en el cálculo 200, 300, ¿no? Nadie me va a decir que está mal porque hay principio de buena fe, ¿verdad? Me van a sellar la boleta, pago esos 200 pesitos y lo llevo a derechos reales. Me dirá por qué está pagado, no me puede decir por qué ha pagado 200, porque fiscalizarme y preguntarme por qué has calculado así es tarea de impuestos nacionales, ¿verdad? Y ni siquiera me tiene que decir a mí, ¿a quién le va a fiscalizar? Al sujeto pasivo llamado por ley. O sea, de aquí a 8 años se arreglará pues con el acreedor, ¿verdad? Y bueno, esa es la solución que hemos planteado nosotros. Pero es, eh, es nomás, es injusto, de verdad, es totalmente injusto que se le pida a quien no es el sujeto pasivo el pago de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Ahora, hay algunos conceptos que no están comprendidos en el IVA, ¿no? Como los sueldos de los diplomáticos, o sea, los honorarios y todo esto de aquí arriba, pero de los diplomáticos, pensiones, jubilaciones, subsidios, todo esto tiene que ver, beneficios sociales, aguinaldos, tiene que ver con este hecho generador, ¿verdad? De recibir honorarios, sueldos, primas, dietas, bonos, ¿no? Y tampoco está comprendido la reinversión de utilidades. O sea,
Si yo obtengo utilidad, ¿verdad? Digamos, por la colocación de capital, ¿no? Si soy una empresa, entonces, si esa utilidad la reinvierto para, eh, para la misma actividad económica, para el desarrollo, el ejercicio de la misma actividad económica, entonces ese monto de utilidad que yo invierta en eso no va a generar de obligación tributaria, de RSI. Ahora, como sujetos pasivos, ¿quiénes son las personas que están obligadas? Son las personas naturales y sucesiones indivisas, dependientes y contribuyentes directos consultores del sector público, ¿no? Los dependientes, o sea, los empleados, cuyo empleador es el agente de retención, ya habíamos visto esa figura. Si alguien ha levantado la mano, tiene alguna duda. Sí, doctor, una consultita. Por ejemplo, en caso de que yo esté, digamos que yo soy una deudora, debo al banco, el banco ha grabado mi casa, más antes yo tenía una deuda con otra persona, también ha grabado, otra persona tenía otra deuda, tres personas han grabado mi inmueble. Y bueno, está para remate. Entonces, si yo estoy amortizando mis cuotas, pero dejo de pagar porque entra en quiebra o algo así y me quiere rematar mi casa, pero digamos, como yo tengo una deuda con el banco y con mis otros concesionarios, si amortizo algo ahí, entonces puedo evitar el remate, así más o menos yo le he entendido, ¿no? Eh, ¿La casa es de interés, es por crédito de interés social o no? No, sí, no sería No, de interés es de social, propiedad sería, nomás de ustedes. Ya. claro, yo me he comprado la casa, ¿Y quién te digamos. está rematando? Primero, digamos que yo tengo un anticresista en la casa. Primero mi Claro, anticresista es la que me ha denunciado, y luego el ya. banco y luego los otros más. Todos tienen proceso judicial. Entonces, Sí, 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 pero yo quiero salvar mi casa. mira, si tú, lo primero que tienes que hacer es intentar cancelar, o sea, ponerte al día o hacer un plan de pagos con el que ya está en proceso de remate. Porque la orden del juez no es que te pongas al día, la orden del juez es que pagues todo, ¿verdad? Pero si no acciona así, él no pide fecha y hora de remate y demás, entonces en todo caso el proceso no se va a mover, ¿no? Con el banco puedes hacer eso, ¿verdad? Puedes ir, hablar, tramitar una suspensión de acciones legales, pagar un monto, ponerte al día y demás, ¿no? Pero si todos ya tienen proceso, el, vas a tapar un agujero, ¿verdad? Vas a pagar un poco y el otro ya va a llegar a etapa de ejecución de remate también. Y si, digamos, al banco eh, haces que el banco suspenda las acciones legales y el otro llega, tu otro acreedor llega a la etapa de remate, el banco no va a perder, ¿verdad? No va a decir, ah, no, aquí está pagando, no, no nos adheriremos al remate. Ese rato que este llega a etapa de remate, el banco va a reactivar nomás su proceso, aunque tú estés pagando, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, difícil. Tendrías que coordinar con todos tus acreedores, con los que están, digamos, con juicio. Y como me dices, si hay tres juicios, ¿no? Y te van a llevar al remate, eso está, Claro. digamos, difícil de que, de no perder el inmueble, ¿no? Pero Doctor, hasta, hasta el día del remate tú puedes cancelar o puedes pagar tu deuda. Ahora sí, si quieres, digamos, eh, otra duda que tengo, doctor. Digamos que en este caso yo tengo mi casita que está evaluado en $180,000, debo al banco 100,000, a mi anticresista 40,000 y mi casa, pero ellos o sea, como algo fraudulento me lo han hecho tasar por menos. Ahora yo he logrado, digamos, ¿no? Pelear y ya he sacado la tasación correcta. Entonces, pese a los procesos y todo lo demás, ¿puedo poner mi casa a la venta en esta situación o se me niega? eh, Pidiendo permiso al juez, digamos, y haciendo sí, entender, algo así. siempre puedes poner tu casa a la venta, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que el que te compre tiene que aceptar la constitución de los gravámenes. O sea, el que te compre va a aceptar la casa en la condición en la que está y con los juicios y todo en la condición en la que están. O sea, ¿quién te va a comprar con tu casa cuando está en condición de remate? Si pueden apersonarse al remate, ¿verdad? ¿Sabes qué es la macana del remate judicial? Que cuando
te lleven a remate, tú has hecho evaluar tu casa con el arquitecto, ¿verdad? Has impugnado y todo para que diga el valor correcto. Has sacado el valor correcto y ese es el valor que se va a rematar por el que se va a tomar la base del remate para el primer remate, ¿ya? En el primer remate no va a haber ni un postor porque todos saben que para el segundo remate hay una rebaja del 20%. O sea, en el caso de los $180,000 sería menos de $36,000 ya para el segundo remate. Entonces, lo único que van a hacer es dejar pasar el primer remate, van a sacar fecha y hora de segundo remate y menos $36,000 lo van a ofertar tu bien inmueble. ¿Ya? Y ahí sí va a haber postores en el caso de que haya interesados, recién en el segundo remate, aprovechando la rebaja del 20%. Y si no hay nadie, ningún postor, entonces ya no hay más rebaja, ¿verdad? Van a tener que sacar tercer remate, otra vez sobre el mismo 80%, cuarto, quinto, sexto, décimo remate, hasta que alguien se anime y se lo compre. O en todo caso, tal vez el banco se adjudique, ¿no? Si se adjudica el banco, entonces va a cancelar su deuda y va a depositar el saldo, ¿no? Si existe alguna diferencia entre lo que le debes al banco y el precio del remate de tu casa. Así es. Gracias, doctor. Ajá. Entonces, seguiremos con el RCIVA, ¿no? Los sujetos pasivos, o sea, los obligados, son los trabajadores dependientes, ¿no? Cuyos eh, agentes de retención son sus empleadores, ¿verdad? Ellos van a amputar de su sueldo la parte que le corresponde a impuestos y ellos van a cumplir las obligaciones tributarias y desde el momento en que se realice la retención, se va a liberar de obligaciones tributarias al dependiente, ¿no? Eso dice la norma y estos serían contribuyentes indirectos, ¿verdad? Porque el sujeto pasivo no está cumpliendo con las obligaciones tributarias, sino su agente de retención. Y el contribuyente directo en el caso del RCIVA serían los consultores del sector público, que sí pagan RCIVA, pero que no tienen agente de retención ni de percepción, ¿no? Ellos son los únicos contribuyentes que tienen que cumplir con sus obligaciones materiales y formales. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto o sobre qué se aplica la alícuota? ¿Cuál es la base jurídica del impuesto? ¿No? La totalidad de los ingresos de fuente boliviana, cualquiera fuere el domicilio o residencia de los sujetos del impuesto. Se considera fuente boliviana los sueldos de los diplomáticos y personal de las misiones diplomáticas bolivianas destacadas en el exterior, ¿no? Pero eh, acordémonos de que los diplomáticos no pagan RCIVA, ¿no? Pero ya son de fuente boliviana sus ingresos, ¿no? Ahora, eh, también son de fuente boliviana aquellos que provienen de bienes situados, colocados, utilizados económicamente en el país, también de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir ingresos sin tener en cuenta la nacionalidad o residencia del titular de las partes que intervengan en las operaciones, ¿no? Entonces, todo lo que genere ingresos dentro del territorio nacional se considera fuente boliviana, ¿no? Aunque el sujeto pasivo resida en otro país. Eh, y la base de cálculo del RCIVA, ¿no? Es el monto total del ingreso, o sea, el dinero en especie percibido por cualquier concepto comprendido dentro del objeto del impuesto, el monto total del sueldo, el monto total del honorario, el monto total del anticrético. Esa es la base de cálculo o la base imponible. Ya se nos está acabando el tiempo de esta parte, entonces en 5 minutitos les quedamos ahí, ¿no? Vamos al receso y en unos 5 minutitos les comparto el enlace para volver a conectarnos. Y bueno, no sé si en su caso tienen alguna duda también al respecto en estos últimos minutos de lo que se ha tratado del RCIVA, podemos también aclarar.
Entonces, nos vamos al receso y nos conectamos otra vez en 5 o 10 minutitos. ¿Ok? Hasta luego.